Libre, los Estados Unidos contra la libertad, Intervención y Maestros y Amigos. Su vida política y diplomática: desempeñó varios cargos públicos, ya lo vimos la semana pasada, que hablábamos de que fue pues también un representante muy importante en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil y en Alemania, tanto en Francia, Inglaterra y España. Pero desempeñó varios cargos públicos, como fue el de jefe de defensores de oficio en el Distrito Federal, era abogado, diputado, secretario de gobierno en Chihuahua, jefe del Departamento Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue también gobernador, por supuesto, del Estado de México, así empezamos el programa, de 1942 a 1945, después del breve interinato de José Luis Gutiérrez y Gutiérrez. Favela también es considerado fundador en dicha entidad del llamado Grupo Atlacomulco, como ya lo dijimos, y fue juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya de 1946 a 1952. ¡Qué periodo tan difícil! Acuérdense ustedes que había terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945 y esta Corte Internacional de Justicia hizo un juicio o varios juicios a nazis, a los ex-nazis, a quienes sirvieron a Adolfo Hitler. Como docente y como historiador, como profesor, impartió clases de historia, literatura y derecho internacional. Fue nombrado doctor honoris causa por la UNAM. Como escritor, destacó principalmente en el género del cuento. Sus trabajos poseen características modernistas, en una primera etapa donde muestra su inclinación por las descripciones y temas de provincia o la vida bohemia en el extranjero. A través del género biográfico, dio a conocer las figuras de la cultura más importantes de su época. Como coordinador de la Comisión de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana, se encargó de la edición de la historia diplomática de la Revolución Mexicana, así como de la serie Documentos Históricos de la Revolución Mexicana. Como académico, fue fundador de algunos órganos periodísticos como La Verdad, El Pueblo y Mundo Libre. Fue miembro, entre otras, de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro correspondiente desde el 20 de septiembre de 1950 y miembro de número desde el 23 de septiembre de 1953. Y le correspondió la silla 26. Fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y de la American Society of International Law. El 7 de octubre de 1960 se le otorgó la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Debido a su delicado estado de salud, la presea fue recibida en su nombre por el doctor y senador Maximiliano Ruiz Castañeda. Murió, como dije, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 12 de agosto de 1964. Les cito algunas de sus obras para que tengan este conocimiento de don Isidro Favela. En cuento, La tristeza del amo, en 1915. Ensayo, Los Estados Unidos contra la libertad, en 1918. Neutralidad, estudio histórico, jurídico y político, en 1940. Por un mundo libre, en 1943. Belice, defensa de los derechos en México, 1944. Las doctrinas Monroe y Drago, 1957. Pueblecito mío, en 1958. Paladines de la Libertad, 1958. Historia diplomática de la Revolución Mexicana, 1958-1959. Hidalgo, 1959. Antologías y compilaciones, homenaje a Isidro Favela, 2 volúmenes, en 1959. Cuentos de París, en 1960. El caso de Cuba, en 1960. Carranza, su obra y ejemplo, en 1960. A mi señor Don Quijote, 1966. Y Mis Memorias de la Revolución, en 1977. Pues bien, mis queridos amigos, voy a tratar, si la tecnología me lo permite, de hacer referencia a una de las obras que quisiera yo que ustedes tomaran nota de cómo escribía y cómo funda y motiva la causa de su proceder cuando le pidió don Venustiano Carranza en algunos de los trabajos que le encargaba, como Mis Memorias de la Revolución. Y quiero que escuchen ustedes para que tengan una idea de cómo redactaba este hombre y cómo motivaba sus memorias. ¿Y qué decía? En el proemio de Mis Memorias de la Revolución, don Isidro Favela, disculpen ustedes, don Isidro Favela, en su proemio
dice lo siguiente: por su propia naturaleza, las memorias son algo muy personal del escritor, forman parte de su ser, de sus sentimientos, ideas y carácter, son un reflejo de su recuerdo para vivir una nueva vida, la de la historia, que es una reconstrucción del pasado. Reviviré, pues, mis pretéritos días con el ánimo no solo de entretener a los lectores que gusten de esta clase de literatura episódica, sino de ser útil a los historiógrafos, como actor o testigo, disculpen ustedes, que fui de la Revolución Mexicana. Para que las memorias merezcan crédito, necesitan ser espejo de la verdad. Por eso, siguiendo el consejo de Cicerón, en estas mías no osaré decir nada falso, ni tendré temores de confesar lo verídico, por lo cual declaro que cuanto escriba será la verdad. Perdonen ustedes. Por supuesto, bien comprendo que no ha pasado el tiempo necesario para que la guerra civil entre los muertos haya cesado. Es decir, me doy cuenta de que las pasiones personalistas que se originaron durante nuestra revolución perdurarán por algún tiempo. Ese tiempo será el que dure la vida de los revolucionarios que tomamos participación directa en la lucha, cuando ésta se dividió en varios bandos opuestos que contendieron entre sí al caer Victoriano Huerta. Fíjense ustedes esta retórica, qué magnífica. Sé de antemano que tendré contradictores. Eso será lógico y humano, pues cada quien juzgará a su grupo y a su jefe y amigo como el mejor, atribuyéndole la victoria de la causa común, o al menos el logro de objetivos, los más importantes y trascendentes, lo que veré como natural y no me afectará en cuanto a mis propias convicciones, por dos motivos. Primero, porque quienes actuamos personal y directamente en la revolución y aún vivimos, somos ya pocos, y estos pocos hemos adquirido con los largos e intensos años de nuestro discurrir una honda experiencia y una calma clara, que nos permiten ver las cosas y las gentes del pasado a través de un cristal que ha ido perdiendo los colores de la parcialidad, tornándose más y más diáfano, y por lo mismo más justiciero. Segundo, porque yo no escribo solo para mis lectores del presente, sino antes bien para los de mañana, aquellos que no habiendo sido beligerantes en nuestra guerra civil, recibirán mis relatos y juicios con el espíritu sereno y curioso de conocer esa época apasionante de nuestra vida nacional que siguió a la dictadura porfirista. Es mi firme intención, porque así lo siento en las honduras de mi alma, la de ser lo más objetivo en cuanto a los hechos que refiero, y en mis apreciaciones lo más ecuánime posible respecto a las grandes figuras que tomaron parte en nuestra epopeya revolucionaria: Madero, Carranza, Obregón, Villa, Zapata y sus lugartenientes o colaboradores civiles, porque al correr el tiempo asentamos más y más nuestros sentimientos, tornándonos, ya no sé, en intransigentes fiscales quizá, sino en tranquilos juzgadores de aquellos hombres que con sus cualidades y defectos representaron en la transformación política y social de nuestra patria un papel de importancia. No somos nosotros los indicados para juzgar definitivamente a nuestros personajes revolucionarios, sino la historia, cuando disponga de los documentos y testimonios de primera mano que le permitan dar el veredicto final sobre acontecimientos y hombres que actuaron en nuestra revolución. Estas memorias pertenecen más a la anecdótica que a la historiografía, ya que según Benedetto Croce siempre se consideró a la historia como algo más severo que los recuerdos, crónicas y apuntes. Hasta aquí, mis queridos amigos, les tengo más información, más comentarios, más crítica, más análisis de don Isidro Fabela. En esta ocasión hemos dado lectura a uno de sus pensamientos sobre las memorias de la revolución. Él fue parte de esos revolucionarios que se vieron inmersos en ese conflicto bélico que de alguna u otra suerte nos cambió la historia y la vida de todos nosotros en la actualidad. Continuamos la semana entrante con don Isidro Fabela y la leyenda del grupo Atlacomulco y sus correligionarios a propósito de las elecciones próximas por venir en el Estado de México. Muchas gracias por su atención. Los espero dentro de 8 días en Cápsulas en Botas y mañana en Bienes y Personas y Bienes, que seguramente será de su agrado. Estamos seguros que el contenido los va a motivar mucho para que cuiden su vida y su salud. Y si tienen un seguro, mejor, utilícenlo cada vez que lo necesiten. Muchísimas gracias por su atención. Los saluda su amigo Armando Valencia, el Chief. Hasta mañana.
Gracias. Fuerte abrazo a todos. Chao.